Ujú. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Ay, no la dejé en el inicio, pero bueno. Si hubiera Compartir. alcanzado a llegar. Sí. 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 Se llama la lección que vamos a iniciar, la unidad que vamos a iniciar se llama la máquina de desempeño y la culpabilidad. Y lo que vamos a empezar a estudiar son formas de vivir la vida cristiana. Y existen formas equivocadas de vivir. Aquí vemos a una mujer caminando sobre una caminadora o corriendo sobre una caminadora, que son aquellas en las cuales pues no nos movemos de nuestro lugar. Nos estamos esforzando mucho, pero no logramos nada. Y bueno, a eso se refiere la máquina de desempeño. Irnos por un camino equivocado de vivir nuestra vida cristiana. Jesús prometió una vida abundante. Les dijo, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, si Él nos prometió una vida abundante, pues nos preguntamos por qué razón con mucha frecuencia los creyentes vivimos vidas derrotadas, vivimos vidas angustiadas, vivimos vidas con mucho estrés, vivimos vidas con muchos conflictos. Y esto, bueno, perdón. Sí, sí. Muy bien, gracias. Oye, pero me está hablando la otra persona. Bueno, y entonces se metió la llamada por error, no sé, según yo colgué, pero entró la llamada. Entonces tenemos que ver que muchas personas vivimos formas de vivir la vida cristiana en forma equivocada. Tenemos dos opciones: vivir la vida cristiana por la fe en el Espíritu Santo o por nuestro propio esfuerzo. Lo hemos ilustrado esto como los árboles que no dan fruto y que entonces le ponemos frutitos de bisutería y se los pegamos al arbolito para que se vea bonito. Y eso sucede en la vida cristiana. Dios promete por medio de su Espíritu Santo dar fruto. Y ese fruto debe llegar a consecuencia del Espíritu Santo. Pero en muchas ocasiones la gente tendemos a esforzarnos. Y con frecuencia se debe esto a nuestra forma de vivir desde pequeños. Si sentíamos que el amor de nuestros padres estaba condicionado a nuestro comportamiento, entonces extendemos hacia Dios esa misma cualidad o defecto y decimos, Dios me va a amar si me comporto bien. Dios va a estar contento conmigo si yo hago un esfuerzo, si yo me comprometo, si yo hago, Mientras que Dios no está pretendiendo que tú hagas porque Él puede hacerlo todo. Dios está pretendiendo que tú seas. Y es bien diferente. Ser de hacer. Qué hermoso es el español, que no lo tiene el inglés, que no lo diferencia. Ser es algo que es natural de nosotros y que esto no podrá ser cambiado. Por ejemplo, yo soy mexicana. Yo soy mujer, yo, etcétera. Aquello
que poseo, que es mi naturaleza. Y el hacer, pues es algo que puedo dejar de hacer en cualquier momento, como yo estoy caminando, yo estoy barriendo, yo estoy limpiando, yo estoy colaborando. Y esto va a suceder en un plazo y después se va a acabar. Nuestro Dios está interesado en nuestro ser, en que seamos transformadas, no que hagamos buenas obras. El ser transformada va a generar ciertas obras que el Espíritu Santo te va a decir que hagas, pero va a ser producto del ser, no del hacer nada más, porque entonces requiere mucho esfuerzo para hacer. Vivir por la ley produce muchas problemáticas en el ser humano. Es decir, vivir tratando de hacer todo lo que la ley de Dios dice. Y hoy que estamos estudiando Éxodo, podemos ver, cuando menos ya vimos los 10 mandamientos, pero vamos a ir viendo que van a llegar más. Ahorita cuando menos estamos viendo lo que deben hacer para el perdón de pecados, para el sacrificio, para la entrega, para las ofrendas, etc. Y si quisiéramos cumplirlas el día de hoy, no sería tan complicado hacerlo. Vivir por la ley, aunque eso sería complicado, también lo otro lo es. Físicamente produce mucho cansancio, estrés, presión alta, dolores de cabeza, problemas estomacales, etc. Ese esfuerzo de tratar de llenarle el ojo a Dios, de cumplir lo que Dios nos está pidiendo para que seamos agradables a Él. También nos va a traer como consecuencia en el área de la conducta. Fíjense, algo muy lastimoso, cuando yo identifico entre la población cristiana una persona que está teniendo este conflicto, ella quizás no se ha dado cuenta, pero yo lo puedo identificar rápidamente por un espíritu muy crítico. Es muy crítico o crítica de los demás. Es esclavo del trabajo. Tiene muchas actividades religiosas y estas actividades son compulsivas. Es decir, a veces dices, ¡guay, qué bárbara! ¿Cuántas cosas hace? ¡Qué esforzada es! Tiende al perfeccionismo. Cuando organiza actividades, tiene un excesivo control. No puede delegar, porque las cosas nadie las hace tan bien como ella. Obra, por lo tanto, según la carne, en su propio esfuerzo. Y cuando se llega a una situación así muy dura, por ejemplo, hay sectas que tienen esta enseñanza. No voy a nombrar cuál es, pero bueno, son sectas que tienen el mayor porcentaje de suicidios. ¿Por qué? Porque nunca el hombre, por la ley, ha podido satisfacer a Dios y lo saben en su interior. Y produce mucha depresión y por eso tienden al suicidio. Vivir por la ley emocionalmente nos causa tensión, cólera, miedo a equivocarnos, culpabilidad, ansiedad, depresión, colapsos nerviosos y pues por lo tanto emocionalmente nos vemos afectadas, ¿sí? Tendemos a irnos por la ley. Mentalmente nos ocasiona escasa concentración, ansiedad crónica,
negativismo. Puede haber dos posiciones. Si en tu mente tú lo estás haciendo muy bien, mentalmente se produce mucho orgullo. La gente es muy orgullosa y tiende a estar hablando continuamente de sus logros. Pero también si se considera que no está teniendo un buen desempeño, entonces baja su autoestima. Es decir, su estima está en función de lo que hago. Sienten mucha compasión por sí mismos, son juzgadores, son santurrones y con frecuencia se están comparando con otros. Si hablan de los demás, hablan con un espíritu muy crítico y empiezan a decir, pero yo hago y yo digo y yo soy. Y lo notas y te dices, qué dolor, ¿en qué dolor vives? Porque estás viviendo bajo esa tensión de vivir por la ley. No muy lejos lo tenemos en las iglesias bíblicas, se ha metido esta corriente legalista, esta corriente que tiende a introducir la ley dentro del cristianismo. Y lo hemos podido ver que algunas iglesias se han derivado hacia este tipo de enseñanza y han tenido que dejar de ser bíblicas para transformarse en otro tipo de iglesias porque no conservan lo que es la doctrina. En el aspecto relacional nos afecta porque hay una dependencia de la aprobación de otros. Nos es muy importante lo que los otros opinan porque esto nos dará nuestro valor. No es también al relacionarnos con otros, nosotros tendemos a dar un amor condicional. Si te portas bien, entonces te voy a querer. Pero si te portas mal, hasta dejas de ser mi hijo. Lo dicen algunos padres. Con mucha crítica en nuestra relación con los demás y nos llegamos a ser muy molestos para los demás. Esto nos ocasiona vivir por la ley. La ley produce religión, no relación. La persona se ve a sí mismo como esclavo de Dios en lugar de hijo de Dios, con el cual tiene una relación de padre muy hermosa. Ese contraste es tan diferente de su visión de Dios, de un Dios que juzga, que exige, que nos pide, nos exige, nos solicita y requiere cierto comportamiento de nosotros. Mientras que nuestro Dios realmente lo que pretende es una relación con nosotros, de hijo que cuando comete errores se acerca con confianza a Dios y obtiene el oportuno socorro. Eso es lo que produce vivir por la ley. Romanos 7:12 dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, no podemos decir que la ley está mal. La ley es lo correcto, es lo justo, es lo bueno, es lo que deberíamos hacer. Pero nos encontramos imposibilitados para hacerla. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, la ley nos hace evidente nuestro pecado. No, un ser en una isla desierta que nunca conoció el mundo,
no puede decir que la envidia es pecado, no lo puede sentir, pero cuando conoce la ley y dice que la envidia es pecado, entonces se da cuenta de que él siente esa envidia y que es pecador. Por eso la ley sirve para evidenciar nuestro pecado. Y hoy que hemos estudiado Romanos, pues vamos a seguir estudiando Romanos. Vivir por la ley es tratar de ganar la salvación. Fíjense, esto de vivir por la ley no es nada nuevo. En los tiempos de los apóstoles, en el tiempo en que se escribieron las cartas, los últimos libros de la Biblia, los gálatas tendieron a regresar a la ley. Es decir, se habían convertido en cristianos, pero quizás porque eran muy atacados por los judíos y tratando de llevar buena relación con ellos, esto los influenció para empezar a tratar de cumplir la ley y llevar la fiesta en paz con ambos grupos, con los cristianos y con los judíos. Y Pablo les escribe una carta muy seria y les habla muy fuertemente de lo incorrecto que es esto. Y dicen Gálatas, digo, cuando uno anda con estos movimientos o escucha estas tendencias en algunas personas, es bueno leerse todo el libro de Gálatas. Pero bueno, hemos sacado lo más importante. Gálatas 3 del 8 al 14. Dice así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Les está hablando partes del Antiguo Testamento. Lo que les está diciendo que exige la ley el cumplimiento de toda la ley, pero que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Nos está diciendo que somos malditos por la ley. La ley provoca que sea evidente que no podemos cumplirla y que merecemos el castigo eterno. Pero que Cristo se hizo maldición por nosotros, para que en Cristo viniera la bendición. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Está hablándoles de manera muy seria de que nunca por las obras de la ley podremos ser salvos. Nunca.
Nunca obtendremos gracia de Dios, amor de Dios, perdón de Dios por medio de las obras. Eso viene por la fe. La ley ocasiona que el pecado crezca. Romanos 7 del 9 al 11. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, cuando llegó el mandamiento fue evidente que yo era pecador y que merecía morir. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley no permite que nosotros nos liberemos del pecado. Nos da evidencia de que estamos sucios, manchados, equivocados. Es como un termómetro. El termómetro nos marca nuestra temperatura. Y si marca 39, pues tengo fiebre, pero no te da la solución. Lo único que te dice es que tienes fiebre. Pero no hay ninguna manera de resolverlo por medio de un termómetro. No sirve, no es la solución. Identifica el problema, pero no es la solución. La solución es un termostato. Esto es lo que tienen los calentadores automáticos. ¿Se acuerdan que antes nuestras abuelitas tenían que prender el calentador para tener agua caliente? Porque no tenía termostato. Pero ahora lo tienen y el termostato marca la temperatura y después de que marca que la temperatura está baja, enciende la llama para que se caliente y cuando llega a la temperatura apropiada, se apaga. El termostato soluciona el problema, resuelve el problema, da la temperatura y no solo empieza a calentar o deja de calentar y resuelve el problema, lo pone en la temperatura correcta. Ese es un termostato. Y la ley es como un termómetro que solo sirve para indicarnos que estamos mal. Y el termostato es el Espíritu Santo que viene a nosotros como consecuencia del perdón que encontramos en la cruz de Cristo. Y allí Cristo resolvió el problema. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos transformará, nos cambiará y vendrán como consecuencias obras buenas, pero no son las obras las que nos resuelven el problema. La ley fue dada para revelar y exponer nuestra condición pecaminosa. Gálatas 3:24 dice así, seguimos el libro de Gálatas y Romanos, estamos paseando entre los dos. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados. ¿Por qué? Por la fe. La fe fue la que nos salvó y la ley nos condujo a Cristo. ¿Por qué nos condujo a Cristo? Porque nos evidenció nuestro pecado y entonces dijimos, necesito un Salvador. Requiero de alguien que me ayude, porque yo por mí misma no puedo. La ley fue dada para revelar y exponer nuestra condición pecaminosa. Fíjense, desde el Antiguo Testamento, en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o ponla allí, y todas nuestras obras buenas como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento.
la ley evidencia que a lo que según nosotros es bueno, ni siquiera eso es bueno, ni siquiera, porque a veces están hechos con intenciones malas o con intenciones egoístas, quizás no malas, pero egoístas, y nos evidencia nuestra condición. Segunda de Corintios 5:21, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Él lo trató como si hubiera sido el más vil pecador. Recibió el castigo que nosotros merecíamos para que por medio de él nosotros seamos declarados inocentes. El legalismo produce autojustificación, no amor. Y yo lo evidencié aquí con dos imágenes. El legalismo es como obtener una medalla. Para obtener una medalla hay que hacer mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Y entonces tenemos que esforzarnos para obtener el regalo de Dios, la medalla de Dios. Pero el regalo es algo que Dios nos da. Y fíjense, ni la fe es nuestra, la fe nos la da el Señor, la produce en nosotros. Dios se relaciona con nosotros por medio de un gran regalo, la salvación. No es algo que te vas a ganar como una medalla, es algo que Dios te está ofreciendo. No, no habría manera de ganarlo. Y terminamos con este cuadro. La ley tiene la siguiente creencia corrupta. La salvación es ganada por obras. Esa es una gran falsedad. La salvación no es ganada por obras, pero es una creencia engañosa. Y como resultado hay una separación de Dios. Dios se siente muy lejos de nosotros. Se percibe como alguien que está juzgándonos todo el tiempo. El legalismo es más la posición espiritual que algunas personas tienen siendo ya cristianas. La espiritualidad es conseguida haciendo el bien. Esa es una creencia corrupta. Hacer el bien es producto de una espiritualidad o debería ser producto de una vida espiritual. No, la espiritualidad se consigue haciendo el bien. El resultado es, si yo creo eso que está equivocado, el resultado es que busque autojustificarme, me voy a desgastar, me voy a sentir muy fracasada. O si llego a pensar que estoy haciendo muy bien la tarea, me lleno de orgullo y mucha crítica hacia los demás. Sobre todo, fíjense que cuando yo veo esta tendencia, con esta tendencia luchamos los cristianos porque se mete a las iglesias con mucha frecuencia. Y debemos estar avispas cuando una persona está creyendo esto, porque va a enfermar a la grey, a todos los va a enfermar con mucha frecuencia. Yo la identifico porque la persona logra hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner que, bueno, hay una tendencia ahorita de meterse mucho en que las familias deben educar a sus hijos en la casa porque las escuelas los pervierten demasiado. No estoy diciendo que sea una mala idea,
Pero sucede lo siguiente. Yo creo que si está en las posibilidades de la familia, es una buena idea. Y que hay materiales y mucho material y muchas metodologías que existen ya, por las cuales la familia se puede ir para educar a sus hijos. Pero observo que en ese grupo de gente, pues obviamente como se trata de esforzarse, los legalistas les encanta ese camino. Y entonces los escuchas decir, yo ya a todos mis hijos los estoy educando en casa. Como tengo 3 hijos y estoy educándolos en casa, pues ya no puedo trabajar porque trabajo en la casa siendo la maestra de mis 3, 4 hijos. Y todos deberían hacer lo mismo. Y empiezan a enseñar que ya es una ley educar a sus hijos en casa. Fíjense cómo es sutil la diferencia. Es una buena idea. Y qué bueno que lo esté haciendo. La felicito. Pero deja de estarle poniendo cadenas a los demás que tú misma te pusiste. O que Dios te puso. Si Dios te la puso, pues está contenta con lo que Dios te mostró que debías hacer. Pero no intentes poner esa carga sobre los demás. Entonces son gente muy crítica y cargan a los demás con ideas que son buenas, pero que no son necesariamente para todos, ni en todas las condiciones, ni en todas las situaciones, etc. Es algo que la persona debe tratar consigo misma. A veces también se mete en las iglesias, pues el no cuidarse para no concebir hijos. Y entonces las familias tienen 10 hijos, 8 hijos, 12 hijos, etcétera, y critican a los que tienen pocos hijos. Entonces, ese es un legalismo. Es muy bueno, qué bueno que si Dios les quiere dar 15 hijos, qué maravilloso es esa idea para ellos, pero no critiquen a los demás poniéndoles la cadena que ellos se han puesto a sí mismos a los demás. Eso se llama legalismo, imponer a los demás lo que a lo mejor Dios te está mostrando que hagas. No lo niego, que Dios puede mostrarte que tiene un plan para ti especial y que quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, pero no se lo impongas a los demás. En eso podemos verlo. Vivir por las normas también se mete en las iglesias y en los cristianos. Mi valor es determinado por el bien que hago. Fíjense, yo valgo por lo que hago. Esta es una creencia muy metida en el mundo y que se mete también en las iglesias. Observen cuando 2 hombres están comunicando. Lo primero que dicen es, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué quieres conocer al otro? Lo más importante es a qué se dedican. Y ahora entre las mujeres, pues tiende a ser con más frecuencia el tema de conversación. Antes era, pues, cuántos hijos tienes, la familia, que te gusta cocinar, etc. Pero ahora tiende a ser también el tema que priorizamos, porque nuestro valor está determinado por el bien que hacemos. Y la sociedad nos ha vendido esta idea. La verdad es que Dios nos ama. Si ponemos, nos ama a todos, y si ponemos nuestra confianza en Él nos dirige, nos toma, nos guía, nos protege, tiene muchas promesas para nosotros, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Pero vivir bajo las normas produce mucho orgullo. También, al contrario, puede producir miedo al rechazo o baja autoestima. Lo mismo que lo anterior, ¿sí?
pero creyendo que Dios nos va a amar más por el bien que hacemos. Lo cierto es que la fe no tiene creencias corruptas, pero el resultado es paz con Dios. Y fíjense, esta idea de tener creencias corruptas en nuestra relación con Dios, me fue más evidente por medio de un canto que quiero compartir con ustedes. Es de Jesús Adrián Romero y se llama Es por su gracia. Recuerda que gracia es regalo, es su regalo. No es por lo que yo hago, es por su gracia. Y que cuando está solo, ¿Sí escuchas, cuando Marta? nadie lo ayuda. Como que se cortó un poco. ¿Sí nos escucha? Ahí escucho bien. Ahí escucho bien. Por las dos, no sé. Sí, fue el internet, pero ya estamos nuevamente. Ah, perfecto. Voy a volver a compartir porque se fue. Entonces decíamos que el escritor y el cantante menciona que cuando está en lo privado, cuando nadie lo está viendo, él se da cuenta que no hay nada digno en él, que no hay, que no somos nosotros, que no es lo que yo he hecho, ha sido su gracia, el que Él ha puesto en mí, ese querer hacer y el hacer por su gracia. Entonces se llama Es por su gracia. Vamos a escucharlo. Y ahora no quiere entrar la siguiente diapositiva. Típico. Donde no puedo ayudar, más que la verdad, donde no hay apariencia, y el descubierto queda mi corazón. Soy sincero, mi apariencia de piedad se va allí. Es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar bien. No podría dar la cara si no fuera porque soy vestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que has visto reflejado en mí tan solo Jesús. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.
No podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo Jesús. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia para con nosotras. Gracias, Señor, porque no pudimos de otra manera Señor, haberlo logrado. Solamente por tu gracia, por tu perdón, por tu misericordia, por tu regalo tenido para con nosotras. Gracias, Señor, porque pusiste en nosotros la confianza en ti. Gracias, Padre, porque nos has limpiado sin merecer. Y gracias, Señor, porque tú nos levantas y nos das dignidad sin merecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Liz. Déjame parar. Sí. Gracias.